Hola y bienvenido a un nuevo video de IMSER. En este video voy a hablar de las funciones que existen para importar y exportar datos de R, en particular cuando trabajamos con planillas de cálculo, ¿sí? Normalmente lo que vamos a tener, por ejemplo, cuando bajamos datos de una página web o incluso cuando tenemos datos colectados por nosotros mismos, es una planilla como la que estoy mostrando aquí. En este caso el programa es LibreOffice, pero si ustedes trabajan con Excel va a ser muy parecida a la planilla. Y una tabla típica puede ser como esta, en la cual tenemos una primera fila, ¿sí?, que tiene los nombres de las columnas o variables, y después todas las demás filas corresponden a observaciones, ¿sí? En este caso tenemos un ejemplo en el que la primera columna se puede interpretar como un tratamiento, ¿sí?, con distintos niveles de un determinado factor, y las siguientes columnas son numéricas. Nótese que en el primer caso es una columna con números con decimales y el resto de las columnas no tienen decimales, ¿sí? Entonces, normalmente lo que se puede hacer para exportar estas tablas es salvar este archivo con un formato de texto plano. Por ejemplo, aquí la opción que tiene por defecto el programa LibreOffice es la opción texto CSV, ¿sí?, que es una terminación que quiere decir valores separados por comas. Normalmente en Excel también se pueden exportar en formato TXT, ¿sí?, que son valores separados por tabulaciones. Bien, entonces cuando uno exporta en esos formatos las tablas, lo que se genera es un archivo de texto plano como el que vamos a ver ahora, ¿sí? Aquí tenemos la misma tabla, pero escrita en un archivo común y corriente de texto. Como vemos, todo lo que son letras están marcados con comillas, mientras que los que son números no tienen ninguna comilla de ningún tipo. Y lo que separa las columnas son tabulaciones, ¿sí? A veces también es equivalente dejar espacios en blanco para separar columnas. Es importante tener esto en cuenta, sobre todo cuando tenemos columnas con palabras, con frases enteras, en las cuales en entremedio de la frase puede haber un espacio en blanco, ¿sí? Bueno, cuando nosotros queremos importar este archivo en R, lo que tenemos que saber, por supuesto, es el nombre del archivo. En este caso se llama ejemplo1.txt. Entonces lo que tenemos que hacer es usar la función readTable, ¿sí? Esta función lo primero que tenemos que darle es el nombre del archivo. Yo ahora en este momento me encuentro en el directorio en el que está guardado este archivo, así que simplemente escribiendo el nombre, ¿sí?, es decir, no estoy usando ningún camino relativo en absoluto para llegar a este archivo, ya puedo acceder al mismo. Bien, ahora hace falta agregar varios argumentos a esta función para que me la importe bien. Vamos a ver sin agregar ningún argumento a ver qué pasa. Bueno, para empezar, lo que obtengo es una data frame, ¿verdad? Y lo que observo es que los nombres de las columnas no coinciden con los nombres originales, sino que son nombres que R le pone automáticamente. En cambio, los nombres que son verdaderos nombres de las columnas aparecen como en la primera fila de las observaciones. Eso está claramente erróneo, así que lo que debemos hacer es agregar este, este argumento, que es, como quien dice, el encabezado, y es un argumento lógico, así que le podemos dar true o false. En este caso quiero que sea true. Bien, entonces ahí sí, el encabezado está correcto, es decir, los nombres de las columnas están bien, ¿sí? R por defecto, o mejor dicho, readTable por defecto reconoce los espacios en blanco o tabulaciones como divisores, como separadores de columnas. Si queremos especificar bien cuáles son los separadores de columna, podemos usar el argumento sep, ¿sí? Y en el caso de tabulaciones hay que abrir comillas, siempre, en realidad siempre hay que abrir comillas, pero en el caso de tabulaciones hay que usar este carácter especial que es con la contrabarra y que indica que se trata de tabulaciones, las separaciones. Bien. Otro argumento que está puesto por defecto, pero que es importante mencionar, es el de los decimales.
Es decir, si estamos hablando en una tabla que fue hecha por un programa que trabaja en inglés, los decimales van a ser escritos con punto y ese es el valor por defecto. ¿Sí? Este valor que acabo de escribir es el valor por defecto para los decimales. Ahora, si yo escribo los decimales con una coma, que es lo que ocurre cuando el programa está en español, vamos a tener un resultado distinto, aunque en la pantalla no se note un resultado distinto. ¿A qué me refiero con esto? Fíjese que si yo guardo este objeto, ¿sí?, en una data frame X y le pregunto la clase de la columna A de esa data frame, me va a decir que es un factor. El factor es una clase de objeto que ya veremos, pero lo que importa es que no es lo que esperamos, que es una clase de objeto numérico. Si cambiamos los decimales, en vez de dar una coma y ponemos un punto, ahí vamos a obtener que la clase de la columna A es numeric, como corresponde. ¿Sí? Entonces, aquí lo que vimos son varios argumentos útiles que hay que tener en cuenta. El primero es el argumento file, que normalmente, en mi caso por lo menos, yo siempre escribo directamente el nombre. El segundo argumento que usamos es el header, encabezado, ¿sí? Es un argumento lógico. El separador, esto es muy importante, ¿sí? Hay que tener en cuenta que según lo que elijamos de separador, R va a condicionar que también R puede entender el archivo que está leyendo y que también puede separar las distintas columnas, ¿sí? Y los decimales, que tiene que ver más que nada con un tema de idioma. Bien. Muchas veces los archivos de texto en los cuales se guardan las planillas son archivos CSV. Veamos un ejemplo de archivo CSV que tenemos aquí, ¿sí? Este también es un archivo de texto plano. Es otra forma que muchos programas como LibreOffice o Excel también puede exportar archivos, tablas de datos. Bien, pero nótense las diferencias. En primer lugar, los separadores de columnas son puntos y comas, ¿sí? Em, Eso es una primera diferencia muy importante. Nótese que la terminación CSV quiere decir valores separados por comas, ¿sí? Lo cual es raro porque esto es un punto y coma. Bueno, el punto y coma viene de que es una adaptación particular para idiomas como el español, ¿sí? Que no se puede usar la coma para separar columnas. ¿Por qué? Porque la coma ya está utilizada para separar valores decimales, es decir, para indicar el punto donde empiezan los decimales, ¿sí? Entonces, los formatos CSV para computadoras que trabajan en español van a usar este tipo de formato. Bien, entonces para importarlo en R hay que cambiar los valores de los argumentos de forma correcta para poder importarlo bien. Bien, entonces veamos cómo tenemos que importar este archivo, ¿sí?, para que R lo pueda leer bien. Primero hay que poner el nombre correctamente, ¿sí? El header es true, como antes, pero el separador tiene que ser un punto y coma, y los decimales tienen que ser una coma, ¿sí? Entonces, cuando veo el objeto X, encontramos aquí correctamente la data frame que teníamos antes, ¿sí? Y podemos comprobar que la segunda columna no es un factor, sino que es un numérico, ¿sí? Hay que ir con cuidado a veces cuando muchos programas como Excel o LibreOffice exportan archivos CSV, pero en lugar de usar puntos y comas de separadores, ¿sí?, o usar coma como decimales, usa comas como separadores y puntos como los decimales, ¿sí? Quiero mencionar también aquí la existencia de las funciones read CSV o read CSV, como quieran llamarle, que sirve para leer archivos CSV. En el caso de el read CSV o CSV normal, el problema que tiene es que utiliza el delimitador, el separador de columnas que tiene por defecto es la coma. Entonces, cuando nosotros tratamos de leer nuestro archivo de texto, no va a entender muy bien qué es lo que está leyendo
¿sí? Y en general va a tener todo mal. Si usamos la opción CSV2, en cambio, sí va a leerlo correctamente, ya que por defecto usa separador, punto y coma, y decimales como con la coma. Ahora también existe la función delim, readDelim, quiero decir, una función delim solo, que es una función que es igual a readTable, ¿sí? Y así como CSV o CSV2 está especializada en un formato particular para separar columnas y para marcar los decimales. En el caso de lim solamente es adecuada para leer archivos separados por tabulaciones, ¿sí? Como el ejemplo 1.txt que teníamos. En el caso de lim2, ¿sí? El valor, la única diferencia que tiene con el anterior es que el valor para separar decimales es una coma en lugar de un punto, ¿sí? Y aquí volvemos a tener el mismo problema que antes con la columna A, ¿sí? Ya que en este caso sería interpretado como un factor, ¿sí? Ahí lo vemos. Bueno, en la siguiente parte del video voy a hablar de lo que es exportar datos desde R a archivo de texto plano.